por la naturaleza del contrato. El contrato ya vendría siendo un tema civil ya. Entonces, tenemos que el juez laboral conoce de tema civil. Y usted dijo que trabajó 10 años allá. Entonces... Acuerde que no es la naturaleza del contrato, es la actividad que yo desarrollo es lo que va a determinar la competencia. Ah, pero ella es de auxiliar de servicios generales, es decir, aseadora, ¿no? Aseadora, entonces una aseadora debe estar vinculado porque es una función que se dedica al sostenimiento y mantenimiento de la obra. Es como el vigilante, el que arregla el que le hace mantenimiento a los aires, el que mantiene el césped, el jardín, etcétera, etcétera. Así es. Entonces debería estar por contrato, ¿no? Debió estar vinculada por contrato de trabajo. Y donde haya envuelto un contrato de trabajo, la competencia siempre va a ser del juez laboral. Esas razones, abogados, deben llevarlos a ustedes a que eso nunca jamás se les olvide. ¿Por qué sucede? Que es que en el parcial yo presento ejercicios así como este y diga, ¿quién conoce de la demanda? ¿Juez laboral o juez administrativo? De acuerdo. Vamos para trabajadores del sector privado. Profe, una pregunta. ¿Qué son los asuntos que conoce el juez administrativo? Eso está en el CEPACA. Pero aquí estamos hablando de relaciones laborales. Yo te puedo enumerar, porque yo soy especialista en Derecho Administrativo y además litigo en Derecho Administrativo. Una vez me pidieron unos alumnos de allá que les diera una clase de Derecho Administrativo relacionados con este tema, cuando se aplica, y lo hago porque es mi función. Como estamos hablando de derechos de carácter laboral, el juez administrativo tiene competencia, y eso lo vamos a aclarar más adelante cuando yo hable de ciertos casos. El juez administrativo en asuntos de carácter laboral tiene competencia cuando estamos frente a derechos de funcionarios de carrera administrativa. ¿Y cuál es la razón? Que son vinculados a través de acto administrativo. Y todo aquel que haya sido vinculado a través de acto administrativo y las cosas se le resuelvan a través de acto administrativo, será siempre competente el juez laboral, el juez administrativo, perdón. Porque lo que vamos a pedir es el control de legalidad de un acto administrativo. Y el control de legalidad de los actos administrativos lo hace ¿quién? El juez administrativo. Muchas gracias. Lo mismo cuando se trate de funcionarios de libre nombramiento y remoción. Siempre va a ser el juez administrativo. Cuando se trate de trabajadores oficiales, va a ser el juez laboral. Cuando se trate de contratista de prestación de servicios, depende. ¿Depende de qué? De la actividad que desarrollaba el funcionario en la entidad pública. Si la actividad era de un funcionario de carrera, obviamente la demanda por contrato realidad va a ser de juez administrativo. Si la actividad era de un trabajador oficial, la demanda va a ser ante el juez laboral. ¿Está claro? Trabajadores del sector privado. Esos trabajadores del sector privado, y ahora sí, ¿verdad? Que vamos a hacer preguntas y vamos a evaluar a ver cómo están ustedes en derecho laboral individual, y los que están dormidos despierten. Yo no sé por qué aquí en la pantalla me salen solamente 1, 2, 3, 4, 5 caras. No me sale más. ¿Cómo hago, niña, para que me salga todo? Es el que va apareciendo. Qué vaina tan mala. Amiga, gracias. Bueno, entonces, los trabajadores del sector privado son de dos categorías. Los que están vinculados por contrato de trabajo, y ahí aplicamos las normas del Código Sustantivo del Trabajo, y los que están bajo la figura del contrato de prestación de servicios, que está regulado en el Código Civil y en el Código de Comercio. No, yo lo saco por aquí. Entonces no se muestran las caras.
Bueno, entonces, dije que en el sector privado estamos frente a una persona natural que le presta servicios personales a un empleador del sector privado. Ahí aplicamos las normas del Código Sustantivo del Trabajo. Doctora Ellen Dayana y doctora Valentina Gómez. Prenda su cámara. Usted no prende la cámara. ¿Por qué, hombre? Está encendida, profe. No, nada. No se le ve la carátula. Profe, fíjese para que me vea entonces. Tengo la cámara activada. Ahora sí. Ah. Dígame cuántas clases de contrato de trabajo conoce usted. ¿Cómo, profesor? ¿Cuántas clases de contrato de trabajo conoce usted o cómo se clasifica el contrato de trabajo? Y prenda la cámara. El profe está activada, profe. No me ve, mire. Aquí estoy, profe, ¿me ve? No, yo sé que tú eres le estoy preguntando a la niña Semejuela que estaba ahora, ¿cómo que se llama la que le pregunté ahorita? Valentina. Es mi internet, porque que está un poco más para allá que para acá. Pero, sin base a decirme cuáles son las clases de contrato de trabajo que conoce. Bueno, hay a término fijo, indefinido, por obra o labor, temporal. Creo que, no me acuerdo más. El contrato de trabajo se clasifica, abogados para todos, según su forma y según su duración. Según su forma, el contrato de trabajo puede ser verbal o escrito, y según su duración, término fijo y término indefinido. Ellen Dayana, dígame las características del contrato de trabajo a término fijo. Pero a su vez, el término fijo se clasifica en por la obra o labor contratada y trabajo accidental o transitorio. Explíqueme cada uno de ellos y dime las características de ese contrato. Lo primero que me preguntó es cuáles son las características de un trabajo, de un contrato de trabajo definido. Término fijo. Término fijo. Profesores, ¿cuándo en el contrato se da cuánto tiempo va a trabajar? Si son 3 meses, 6 meses y el periodo de prueba. Ahora que me habló de periodo de prueba, vamos a preguntarle a Valentina Gómez. ¿Usted cree que el periodo de prueba, para que exista periodo de prueba, cuál es la condición que exige el Código Sustantivo del Trabajo? Estos son preguntas de preparatorio. Yo soy uno de los docentes que va a evaluar preparatorio. Pero así como yo veo, van a ser todos no aprobados. Angélica Terán. Para que exista periodo de prueba, ¿cuál es la condición? Profe, ¿puedo participar? ¿Quién? Julián. Dime, Julián. Profe, pues si mal no recuerdo, es que no deben ceder los 2 meses para la prueba. Sí. Pero es que el periodo de prueba, para que se dé entre las partes, debe constar por escrito. Eso debe ser pactado. Si no es pactado, no podemos aplicar periodo de prueba. Entonces, dígame cuáles son las características del contrato de trabajo a término fijo. ¿Contrato de trabajo? Término fijo. Pues principalmente depende del contrato, porque a veces no sé si eso es legal, que no hay periodo de prueba, que simplemente entra a trabajar así como si nada. Que lo he visto mucho. Que se fija cuando va a terminar de trabajar él.
trabajador, o sea, se fija el fin de su contrato. También está el de obrador, que ya viene siendo en materia de los ingenieros civiles a final de la obra, o sea, los contratos simplemente para hacer la obra y cuando termina la obra ya se la obra. Bueno, pues sí, pero más o menos. Bueno, ¿y qué más le puedo decir del contrato? Brian Vitola y Josías Caballero, ¿qué tienen ustedes que agregar? ¿A ustedes se les ha olvidado esos conceptos o no vieron derecho laboral individual? ¿Quién es el profesor de derecho laboral individual? ¿El profesor de derecho laboral individual quién fue? ¿No se acuerdan? Ok. Reinaldo. Doctor Reinaldo Benítez. Bueno, entonces, el contrato de trabajo a término fijo tiene las siguientes características. Tiene que constar por escrito. 2. No puede superar un término de 3 años. Aunque sí es renovable, ¿no? Aunque sí Él se puede renovar después de los 3 años. es objeto de prórroga. Cuando el contrato de trabajo sea inferior a 1 año, solamente se puede prorrogar por el mismo término 3 veces. Ya la cuarta prórroga, el contrato debe superar el año en tiempo de servicio. 5 o 6. Para darlo por terminado se requiere un preaviso con antelación, un preaviso que debe enviar el empleador al trabajador con un término no inferior a 30 días. Y si no hace, se da la prórroga tácita del contrato. Si el trabajador es despedido, de esa forma, hay que pagarle la indemnización. ¿Cómo es la indemnización en los contratos de trabajo a término fijo? Valeria me dice, profe, normalmente ese tipo de contratos los terminan cada año y luego es como si volvieran a empezar de cero con un nuevo contrato. Sí, pero Valeria, si estamos frente a un contrato a término fijo y no hay preaviso, se prorroga. Entonces, ojo con el tema del preaviso. Y si no se prorroga, hay un despido injusto y eso genera la indemnización. Ejemplo, si yo contrato a Valeria Mercado para que sea asistente jurídica mía del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, ¿cuándo debo preavisarla? ¿Qué es el preaviso? Donde le digo, Valeria, tu contrato se dará por terminado el día 31 de diciembre y no será prorrogado. Pero ¿cuándo debo, si termina el 31 de diciembre de 2021, ¿cuándo debo prorrogarla? 31 de noviembre. O sea, Para que haya A más tardar el 1 de 30 días diciembre. antes. A más tardar, que porque son 30 días antes. A más tardar el 1 de diciembre. ¿Qué pasa si yo no la preaviso? El contrato automáticamente se prorroga. Pero si ella llega a trabajar el 1 de enero a la empresa y yo le digo, ¿tú qué haces aquí? No, y ella como es abogada me dice, mi contrato, como usted no me preavisó, se prorrogó hoy. Yo le digo, no te quiero más. ¿Cuál sería la indemnización a la que tiene derecho Valeria? En el ejemplo propuesto. Todo esto que estoy diciendo lo evalúo.
¿Cómo es la indemnización en los contratos de trabajo a término fijo? No sé si recuerdo mal, bueno, lo voy a decir igual aunque me equivoque, pero creo que tendría que pagarle como si ella estuviese trabajando durante el año siguiente, aunque no esté. Es correcto. La indemnización será el tiempo que le haga falta. Y el tiempo que le haga falta es, como no la quise recibir el 1 de enero, serían todos los meses de enero a diciembre del año 2022. Entonces, ya ahí yo estoy dando la explicación de contratos de trabajo. ¿Qué pasa en el contrato a término indefinido? Porque es que cuando empecemos a determinar cuantía, ustedes deben saber liquidar y saber determinar esas indemnizaciones. Porque es que el procedimiento laboral se enseña así, liquidando. En el contrato a término fijo, indefinido, el contrato a término indefinido, sabemos cuándo inicia la relación laboral, pero no sabemos cuándo termina, ¿cierto? Que hay unas causales de despido justo e injusto, que cuando es justo, bueno, eso debe seguirse el debido proceso al trabajador, debe ser escuchado en descargo, y al ser justo, se tienen que configurar una de las causales establecidas en el artículo 52 del Código Sustantivo del Trabajo. Cuando es injusto, eso genera una indemnización para el trabajador de la siguiente manera. Hay dos tablas, dice. Primera tabla. Si el salario del trabajador no supera los 10 salarios mínimos legales mensuales, la indemnización será así. Por el primer año de servicio serán 30 días de salario, por el segundo año 20 días y por fracción. Y cuando supera los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el primer año de servicio serán 20 días de indemnización y por el segundo y subsiguiente y por fracción serán 15. Entonces, eso yo lo hago con un ejemplo, pero es para que vea María Fernanda Núñez. Ok. Para la indemnización en los contratos de trabajo a término indefinido se manejan dos variables. Una es cuando el contrato de trabajo no supera los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, cuando no supera los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, será así. Por el primer año de servicio, 30 días de salario. Por el segundo año y subsiguientes y por fracción 20 días de salario a modo de indemnización. Yo después coloco un ejemplo donde ustedes tienen que poner en práctica toda esta teoría. Y la otra variable es cuando el trabajador venga más de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces hay que, por el primer año de servicio, 20 días y por el segundo y subsiguientes 15 días de salario. Entonces, acuérdense que cuando vieron contratos de trabajo y derecho laboral individual, el profesor seguramente les habló de justas causas para dar por terminada una relación laboral, las cuales ustedes deben tener fresquecitas para ver esta materia. Cuando el despido es injusto y cuando el despido es legal. Es que hay cuando se configura una de las causales, es legal es cuando se configura una de las causales, como por ejemplo el reconocimiento y pago de incapacidades superiores a 180 días, aunque la jurisprudencia admite una interpretación distinta, o cuando se da el cese de actividades por 120 días o más de la empresa. Y hay muchas causales legales que establece eso. De todas maneras, cada causal tiene un análisis particular y propio, lo que ustedes tendrán que determinar en los ejercicios que yo colocaré para ver si se genera la indemnización por despido injusto o no. Entonces, hechas esas aclaraciones
de la forma como puede ser contratado las personas naturales en el sector privado, hablemos de los contratos de prestación de servicios en el sector privado. Así como se da en el sector público esos contratos, también en el privado se da. Solo es, lo que cambia es la regulación. Allá en el sector público es la ley 80 del 93, que es la ley que reglamenta los contratos de la administración pública, tanto que acá en el sector privado es el Código Civil y el Código de Comercio, donde se manejan las prestaciones de servicios personales. Lo mismo que en el sector público. También se da el principio de primacía de la realidad sobre la forma, pero con la diferencia que cuando se vaya a demandar un empleador privado, porque estamos frente a trabajadores del sector privado, siempre la competencia va a ser del juez laboral, porque aquí no hay acto administrativo, va a haber puro contrato de trabajo. ¿De acuerdo? Y entramos a los trabajadores tercerizados. Los tercerizados son de 3 categorías. Ahí entran las cooperativas de trabajo asociado, las empresas de servicios temporales y el contratista independiente. Sobre ese tema de Disculpe, ¿me podría repetir? Repítala. cooperativas de trabajo asociado, cooperativas de trabajo asociado, empresas de servicios temporales, que son las llamadas EST, y contratista independiente. Sobre ese tema voy a mandar un taller, el cual debe ser realizado en grupo de 5 personas, evaluado en clase, y lo mando porque estoy seguro que por razón del tiempo de pronto no alcanzaron a ver esa temática de tercerización en derecho laboral individual. Entonces es necesario que ustedes, como estudiantes de procedimiento laboral, conozcan todas las tipologías laborales que existen en Colombia, porque entonces ¿cómo van a determinar la competencia del juez laboral o en su defecto del juez administrativo? Entonces a la SECRE le mandaría eso. Contrato sindical, sí, pero yo no gusto mucho del contrato sindical por obvias razones, pero entonces incluyen ahí lo del contrato sindical, que me parece muy buena la apreciación del estudiante. Eso lo hace Valentina Gómez Yepes. Sí, correcto, Valentina. Entonces, sobre eso yo con la secretaria del grupo les mando el taller para la próxima clase. ¿Cuándo lo mando? Mañana, hoy no puedo. Y le voy a mandar otro sobre principios. Grupo de 5 personas, eso debe ser sustentado en clase. Yo escojo uno, que es el que va a exponer. ¿De acuerdo? Entonces, conocidas esas clasificaciones de las tipologías laborales que se dan en materia laboral en Colombia, ya ustedes van como ubicándose dónde radico la demanda, si es juez laboral o juez administrativo. Entonces, ¿dónde hago el poder? ¿A quién se la dirijo? ¿A qué juez le hago el poder? Y esta clasificación es muy importante para que ustedes entren a dilucidar qué normas se aplican desde el punto de vista prestacional en cada uno de los derechos de esos trabajadores. Entonces, explicadas esos temas, entramos ahorita a la clasificación entonces de los procesos de carácter, al clasificar
de los procesos laborales y de seguridad social. Yo voy a hacer el esquema. Primero, procesos ordinarios. Dos, proceso ejecutivo. Tres, proceso fuero sindical. Cuatro, proceso de suspensión. Liquidación. ¿Y por qué los estás demandando todos? Porque no me gusta el poder dice. Y resulta la boca. Va a hacer entender que toman. Sí, y que se va a hacer. O sea, que quiere que se haga sin interpretación. Pero eso no tiene que poner sin eso. No sé. Bueno, ya tienen la foto en el grupo. Clasificación de los procesos laborales. Primer proceso. Proceso ordinario laboral. Por esta clase de procesos se tramitan aquellos conflictos jurídicos que no tienen un trámite especial en el Código de Procedimiento Laboral y de Seguridad Social. O sea, no hay un trámite especial para resolverlos. Y esos conflictos jurídicos que no tienen un trámite especial son aquellos procesos por medio de los cuales se tratan aquellos conflictos jurídicos que no tienen un trámite especial en el código. Y esos conflictos jurídicos que tienen un trámite especial en el código obedecen al 90% de los conflictos que se dan en materia laboral y de la seguridad social. Ejemplo. Reclamo de salarios, cesantías, intereses a las cesantías, reclamo de dotaciones, indemnizaciones por despido injusto, indemnizaciones por no pago de prestaciones sociales, por no pago oportuno de prestaciones sociales, indemnizaciones por no consignar las cesantías del trabajador en un fondo de pensiones, contrato realidad,
reclamo de pensión de vejez, invalidez y muerte, reclamo de incapacidades, reclamo de auxilios funerarios, reclamo de reliquidación de pensiones, o sea, casi todo el reclamo de las prestaciones sociales del sistema de seguridad social integral. Porque ellas no tienen un trámite específico, lo que quiere decir que por ese proceso ordinario se reclama todo lo que no tenga un trámite específico, y que equivale al 30% de los conflictos jurídicos que se dan en materia laboral y de la seguridad social. El Código de Procedimiento Laboral establece que el proceso ordinario laboral es de dos instancias. Es de dos instancias, de única instancia y de primera instancia. Estamos frente a un proceso de única instancia. El valor de la pensión o el valor de las pretensiones no supera los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo que quiere decir que si el salario mínimo hoy está $908,526, lo multiplicamos por 20, eso nos va a dar 908,526 por 20. Si el valor del proceso no supera los 18.170.519 pesos, será un proceso ordinario de única instancia, porque no supera los 20. Por favor. A ver, dijimos que estamos frente a un proceso ordinario de única instancia cuando el valor de las pretensiones no superan los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para establecer cuál es el valor de esos 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, cogemos el salario mínimo de cada año. Como estamos en 2020, el salario mínimo es de 908,526. Lo multiplican por 20 y eso da 18.170.520. Pero la norma habla es no debe superar los 20. Entonces yo le bajo un y las pensiones no deben superar los 18.170.519 para que se entienda que es un proceso de única instancia. Y la característica de los procesos de única instancia es que contra la decisión del juez emite recurso de apelación, sino solamente consulta con el superior cuando la decisión es adversa solo al trabajador, de conformidad con la sentencia, ya les digo, Profe, ¿cuándo consulta con el superior, tío usted? cuando la decisión es adversa al trabajador.
Esa es la sentencia Pero eso es para la C420 primera o para la única instancia. para la única instancia. Ya voy a anotar aquí que es la sentencia C424 de 2015, la cual ustedes deben estudiar para la próxima clase. Que es la que dice que si no se admite recurso de apelación en procesos de única instancia, sí se admite la consulta solo cuando ella es adversa al trabajador, según la sentencia que les mandé ahorita mismo. Y el proceso ordinario de primera instancia lo será cuando el valor de las pretensiones supere los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, ¿cuál sería la práctica necesaria para establecer cuando un proceso es de única o primaria o primera instancia? Y por favor no confundir con los procesos civiles de mínima, mayor y menor cuantía, porque son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, para establecer eso, aquí donde vienen, les toca el lápiz. Voy a colocar un ejemplo, el cual ustedes deben resolver ya. Pedro Pérez prestó sus servicios personales a la empresa Pastas Doria Profe, Paula, ¿qué? Pedro Pérez prestó sus servicios personales a la empresa Pastas Doria. Ingresó a laborar el día 1 de enero de 2015. Fue despedido sin justa causa el 30 de diciembre del año 2020. La modalidad contractual que existió entre ambos fue la del contrato de trabajo a término indefinido. Ante el juez laboral, siendo usted su abogado o abogada, Pedro Pérez reclama los siguientes conceptos. Cesantías, intereses de cesantías, prima de servicios, vacaciones. Durante el término de la relación laboral nunca disfrutó vacaciones. Indemnización por despido injusto. Indemnización por no pago oportuno de prestaciones sociales. La demanda se presentó el día 11 de enero
de 2021. El estudiante deberá determinar si lo que se reclama debe tramitarse por un proceso ordinario laboral de única o primera instancia. Tienen 20 minutos para desarrollar ese ejercicio. Ya. ¿Cuándo se presentó la demanda? El 11 de enero del 2021 es el día en que los juzgados abrieron, el día en que termina la vacancia judicial. Profe, ¿indemnización por no pago de qué? ¿Escuché bien? No te escuché bien. María Fernanda. Que si me puede hacer el favor de repetirme, indemnización por no pago de qué. Oportuno de prestaciones sociales. Profesor, ¿me puede repetir lo que dijo después de eso? Porque tuve un error de conexión y no escuché, disculpe. Después del de prestaciones sociales, lo último que dijo. Si me puede hacer el Que la favor. demanda se presentó el día 11 de enero de 2021. Bueno, abogado, 20 minutos para eso. Son las 4, a las 4:20 estoy otra vez aquí de vuelta. Hagan eso. Oiga, esa tiene micrófono. Por favor, en este espacio van revisando el recurso.
Buenas. Abogados, regresé. ¿Se olvidaron de la clase? ¿Hicieron el ejercicio? Vamos a ver. Solamente hay conectado 30, donde eran 47. Hay 17 alumnos fuera de control. Kevin Díaz. Dígame, bro. Prenda su cámara, doctor Kevin. Listo, bro. Usted llegó a la conclusión de que ese proceso es de única o primera instancia. Bueno, siéndole sincero, estuve tratando de hacer el ejercicio y llego a la conclusión de que me encuentro algo mal en los temas de derecho laboral individual. Bueno. Doctora Lauren Martínez. Dígame, bro. Prenda su cámara.
oscura, no sé. Cuénteme, ¿qué tiene que decirme con el ejercicio que le dejé? No he llegado a ninguna conclusión porque estoy haciendo los cálculos. Pero según lo que yo creo, lo que me dicen los cálculos, diría yo que es de única instancia. Pero usted no está segura y no sabe por qué. O sea, no estoy segura porque no he terminado los cálculos. Me falta la indemnización por no pago oportuno de prestaciones sociales y la indemnización por despido injusto. Voy por las vacaciones. Jesús Villalba. Dígame, profesor. Prenda su cámara, doctor. Yo no sé, prendan las cámaras, no me hagan que les diga prendan su cámara. Doctor Jesús, mano, explíqueme eso, ¿cuánto le dio y por qué? Y si es único, primera instancia. Bueno, profesor, la verdad es que estoy un poco enredado aquí, entonces no he culminado todavía. Doctor Wilfrido Rodríguez. Dígame, profe. Cuénteme. Pues según los cálculos que yo tengo acá, el valor sería de la prestación no supera los 20 salarios mínimos. Pues según el cálculo que yo tengo acá son 11.265.000. Entonces no superan. Entonces es de única instancia. Valeria Mercado, ¿usted qué dice de lo que dice Wilfrido Rodríguez? Bueno, según los cálculos que yo hice, sí es de única instancia, pero a mí me dio 17.382.000. Pero sigue siendo de única instancia porque no supera los 20 salarios mínimos mensuales. Alexander. Profe, yo digo que es de única instancia. Porque el cálculo no supera los 10 salarios mínimos. Los 20. 20. Ah, pero ven acá, yo di el salario del señor, no. ¿Cómo, profe? No, profe. Ay, sí, no. Tenemos que ajustarnos a los salarios de todos los años. Nosotros exactamente. Yo lo hice con salario mínimo. Ah, presumieron que era salario mínimo de cada año. Sí. Con el salario, yo lo tomé con el salario mínimo del 2020, o sea, cuando terminó su contrato. Es que se tiene que hacer por año. Yo lo hice por año, profe, con el salario mínimo de cada año. Por eso demoré tanto haciendo el cálculo. Sí, por cada año. Y no es por cada año, es el último salario de vengado. El del 2020. Ajá. Exactamente, el 2020. O sea, le voy a explicar cómo yo lo hice. O sea, a mí me dio un enredo. Se supone que era término indefinido. Entonces, el término indefinido decía que había que, o sea, la indemnización había que multiplicar 3 días de salario en el año último de vengado, que es del 2020, que son de 873.000 pesos, 77.000 pesos por el primer año trabajado. Entonces, yo lo multipliqué por el día del primer año trabajado. Entonces, eso me dio, ¿qué le digo? 316 millones. Entonces eso lo multipliqué lo sumé, por 20 días más del año adicional, que es lo que nos dice el contrato de término fijo. Lo sumé y me dio los 500, eso me dio 585.000. Y al final lo dividí todo eso por el salario mínimo para ver cuántos salarios mínimos legales vigentes eran, y eran 360 salarios mínimos, entonces eso no. Entonces no. Lo siento. Pero una pregunta, los cálculos no se hacen sobre cada año, sino sobre el año que finalizó. Sí, el último salario. Eso sobre cada año. Eso yo no sé de dónde sacan eso, pero eso es...
es sobre el último salario. Bueno, vamos a presumir que el salario es del año, la fecha en que se terminó la relación laboral, salario mínimo del 2020. Es 8.77. Yo en mi cuenta loca tengo que se le deben 75 salarios mínimos. Entonces, no sé. Porque estoy contratada en la indemnización por prestaciones sociales. Porque según Google, ese según el último día de salario, o sea, 29.260 salario de 2020 por cada día de retardo. Se supone que nunca le pagó las prestaciones y serían 1.800 días, imagínense. Eso me da 52 millones y algo. Sería de 12 días que fue hasta el 11 que se presentó la demanda, ¿no? Ese es retardo. 12 días. ¿En serio? Ese es retardo. Bueno, abogados, vamos a hacer ese ejercicio aquí. De antemano, todas las liquidaciones están malas por lo siguiente. Porque sé que al salario mínimo del año 2020, ustedes debieron incluirle el auxilio de transporte. Es un factor prestacional que debe incluirse al momento de liquidar prestaciones sociales. Quienes devengan auxilio de transporte, aquellas personas que devenguen menos de 2 salarios mínimos legales mensuales. Debieron enseñarles a ustedes en derecho laboral individual que a este tipo de liquidaciones hay que ingresarles el auxilio de transporte cuando el trabajador devenga menos de 2 salarios mínimos. Entonces, el salario del 2020 es 877, 803 más el auxilio de transporte, que es 102.854. Entonces, lo voy a anotar aquí, el salario para liquidar el ejercicio es igual a 980.657 pesos. Profe, ¿podría tomar una foto y mandarle al grupo, por favor? No, ya se lo ahí, mire. El salario es 980.657, que es el resultado de sumar el salario mínimo del año 2020, que se presume que fue ese porque no lo di, pero siempre lo doy, no sé qué me pasó, menos más el auxilio de transporte. Entonces liquidemos la primera pretensión, cesantías. Lo voy a anotar aquí. Dice la norma que cesantías es igual número de días laborados por salario, y para hacer el entre aquí es muy difícil. Voy a colocarlo así, entre 360 días. Entonces hay que reemplazar valores. Cantidad es igual. Voy a colocar el valor solamente. Número de días laborados. Dice que ingresó a trabajar el 1 de enero de 2015 y que fue despedido el 30 de diciembre de 2020. El Código Sustantivo del Trabajo dice que para efectos de años laborados se deben tomar 360 días, lo mismo que para Seguridad Social. Entonces tomamos ¿cuántos años? ¿Cuántos años hay del 2015 al 30 de diciembre de 2020? 6. 6 años, por favor. 6 años. Entonces multiplicamos 6 por 360. Da días laborados 2.160 días. Reemplazamos valores. Entonces, cesantía es igual a número de días laborados, o sea, 2.160 por salario, que es 980, 657 entre 360. Aquí me da no existe.
en la calculadora esta. Y por meses. 160 por salario 980.000, 657 entre 360. Da 5 millones cesantías. Da 5 millones. Abogado que no sepa hacer esto, que no litigue en materia laboral. $5.883.942. Entonces, 5.883.942. Ahí está. Intereses a la cesantía es cesantías por días laborados por 0,12 entre 360. ¿Por qué 0,12? Porque recuerden que a ustedes les debieron enseñar que las cesantías genera el 1% anual por mes. O sea que al mes es correcto, el 12%. Entonces, en esta fórmula de matemática financiera, lo hacemos por 0.12. Entonces es sencillo. Ya tenemos el valor de la cesantía. ¿Cuánto es? 5.883.942 por días laborados. Son 2.160 por 0,12 entre 360. Dice que los intereses a la cesantía son 4.236.438. $4.236.438,24. ¿Cuánto es el valor de las cesantías al mes? Ese sí es el valor de la cesantía total. Sí, 5.883.942. No, pero eso sí es el valor de los intereses que te mandó. Sí, pues vamos a rectificar. Dice que intereses es el valor de la cesantía. ¿Cuánto es la cesantía? 5.883.942 por número de días laborados. 2.160 por 0,12 entre 360. Me da ese valor. Rectifíquenlo ustedes. 5.883.942 por 2.160 por 0,12 entre 360. Me da 4.236.438. Luego viene la prima de servicio. La prima de servicios es igual. Es igual a días laborados por salario entre 360 días. Entonces, eso da el mismo valor de la cesantía. Que es 5.883.942. $5.883.940. Ahí está. ¿Qué más le deben al señor? Vacaciones. Las vacaciones.
¿Por qué las vacaciones se las deben? Hombre, porque las vacaciones no las disfrutó y cuando no son disfrutadas se deben compensar en dinero. Eso es una regla que está en el Código Sustantivo del Trabajo. Dice que las vacaciones es igual. Salario, pero ahí el salario no se le debe incluir el salario de transporte. ¿Por qué? Porque acuérdense que es un descanso remunerado. Ahí no hay movimiento del trabajador. No se tiene que trasladar de la casa a su sitio de trabajo. Salario sin auxilio de transporte por días laborados entre 720 días. ¿Por qué 720 días? Porque las vacaciones por año de servicio son 15 días de vacaciones. Entonces el salario es 8. Profesor, Entonces disculpe, tomamos la fórmula de las vacaciones. 877, 803 por días laborados son 2.160 entre 720. Dice que las vacaciones son 2.633.000. Profe, a mí me da 2.941.000. 2.633.409. Ya vamos a rectificar. Es que no puedes incluir el auxilio de transporte al liquidar vacaciones. Tienes que tomar el salario que es 877, 803 por días laborados, que son 2.160 entre... ya me equivoqué aquí. 877, 803 por 2.160 entre 720 me da 2.633.409. ¿Qué nos falta? La indemnización por despido injusto. Así es. ¿Cuándo fue despedido? El 11 de enero del 2021. El 30 de diciembre de 2020. El 30 de diciembre. 2020. Lo primero que tenemos que mirar es que de un contrato de trabajo a término indefinido y que hay dos reglas: cuando el salario no supera el mínimo y cuando el salario supera el mínimo. ¿El salario del señor supera el mínimo? No. Niños, No, no lo supera. Entonces debemos aplicar la primera regla que dice que por el primer año de servicios son 30 días laborados. Sí. 30 días laborados. ¿Cuántos años de servicio cumplió el señor? 6. Bueno. Primer año, 30 días. Y por los años subsiguientes que están completos, sería 5 años por 20. Eso da días a indemnizar. Son 5 por 20, son 130 días. 100 de él es 877, 803, entre 30, cada día salen 29.660. Eso lo vamos a multiplicar por el número de días a indemnizar, que son 130. Por 130, dice que la indemnización por despido injusto equivale a 3.803.813. ¿Entendieron? ¿Sí o no? Sí, profe. Profe, sí, pero ¿puede explicar, anotar la fórmula como las estaba anotando antes? De despido injusto, lo de las fórmulas, ¿será que la pueden anotar? Eso está en el código. Bueno, pues vamos a anotarla. Indemnización. Profe, ¿puede repetir eso? ¿Quién me habló? Valeria. Yo. Indemnización por despido injusto. Dice que como el salario no supera
los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se aplica la siguiente regla. 2 puntos. Por el primer año, 30 días de salario, y por años, por el segundo y años subsiguientes, 20 días de salario. Días a indemnizar, 130 por salario diario. Dije que era 2.000, ¿qué? No me acuerdo. Se toma el salario mínimo 877, 803 entre 30 por 29.000, 260,1, y eso, la indemnización es igual a 3.803.813. Ahí está. Bueno, ¿qué más hay que liquidar aquí? Y la indemnización por pago oportuno de prestaciones. ¿Cuántos días son? 12. ¿Por qué? Indemnización por falta de pago de prestaciones. Entonces, igual. ¿Qué dijimos? Se despidió el 30 de diciembre, ¿verdad? Corrió el 31 y la demanda se presentó el 11. Son 12 días. Porque por cada día de retraso se paga un día de salario. Entonces, 12 días por el salario diario, que es 2.000, 29.000. ¿Cuánto fue que dije? 29.160, 29.260. 200. 260,1. Eso es igual a 29.260,1 por 351.121,2. Ahí está. Súmenme todos los valores que liquidé. ¿Quién me hace ese favor? Julián Urueta, súmame todos esos valores que di. Profe, usted disculpe, es que lo que pasa es que sigo con la duda de los intereses de la cesantía, porque es que se supone que es el 12% anual de lo que de su salario. Entonces yo pienso que esos 4 millones y pico que dan en total de intereses de cesantía es como mucho. No es del salario, es del valor de la cesantía. Mira, lo puedes hacer así. Es que ustedes los conceptos los tienen poco, no los tienen claros. 12% sobre el valor de la cesantía. Si usted le da 5.883.942 por 12%, un año nada más vale 706.073. Por 6 años que laboró, ahí da 4.236.438, lo mismo que me dio la fórmula. ¿Me entendiste? No. Nada, profe, no Abra la calculadora ya. Profe, disculpe, ¿cuánto eran las vacaciones? Ajá, profe. Son 2.633.409. Mire, doctor Wilfrido. Sí, profe. ¿Cuánto es el valor de la cesantía? Anote su calculadora ya. 5.883.942.
Sí, bro. Esa cesantía, que es la de un año, va a generar el 12% anual. Coloque ahí, por 12% anual. Le debe dar 706.000. Profe, pero esas son las cesantías de un año. ¿No Sí. se supone que son las cesantías totales? No, no, no. Ah, perdón. Estas son las totales, sí. Por eso, la total, métale el 12%. Da 706.000. O sea, y esa es la que vendría siendo, los 706.000 vendrían siendo los intereses de las cesantías totales. Por eso. Pero es que por 6 años laborados, multiplíquelo por 6. Si lo ¿Cuánto dio? 6, y Dios va a que pueda. Da 4.236.438. ¿O no? Sí, bro. Si lo multiplico por 6, sí. Porque son los años laborados. Es que por cada año, esa cesantía total va a generar un 12% anual. Profe, disculpe, ya está todo completo. Son 442 millones. No, eso te puede hacer no da tanto, no da tanto. Profe, da aproximadamente 20 millones. Voy a sumar, voy a sumar. Vos, abogados. 22 millones 792 mil. Profe. Más 4.236, 4.38 más 5.883, 9.42 más 2.633, 409 más 3.803, 813 más. Lo último que me hace falta es el valor de la indemnización por falta de pago. 351, 121,2. Eso da 22.792.665,2. Ahí está. De ahí que puedo concluir que se trata de un proceso ordinario ¿de qué? Primera instancia. Primera instancia. Primera. Aquí son los exámenes, abogados. Ejercicio para la casa. Profe, Dígame. disculpe, es que yo me enredé en los días a indemnizar. Y estoy dando y no estoy enredada. Sí, profe, ¿dónde salen esos 130? No entendí tampoco. Ah, es que tienen el código sustantivo del trabajo. Tarea. Investiguen el código sustantivo del trabajo, que el 130 sale de la fórmula de indemnizar los contratos de trabajo a término indefinido cuando hay un despido sin justa causa, que dice que por el primer año son 30 días y por año subsiguiente son 20. Si el primer año son 30, ¿cuántos días le quedaban a él? Nada más trabajó 6 años. Le quedan 5 por 20 son 100, más 30, 130. Vayan y estudien derecho laboral individual. El mismo ejercicio, pero le voy a cambiar la regla. O sea, el mismo, vamos a poner salario de 6.500.000. O sea, el mismo ejercicio. ¿Cómo? Me hace favor y me dicta el último número de indemnización por falta de pago. El último número, me hace el favor. ¿Cuánto fue que le dio? 130. No, el último número en total. Indemnización por falta de pago. ¿Cuánto es el valor? Aquí está, aquí está en el chat. 351.121. Ah, bueno, gracias. Entonces, abogados, el mismo ejercicio, el mismo Pedro Pérez, el mismo, pero el salario es de 6.500.000. Ingresó 31 de enero de 2015. Anoten eso. Ingresó 1 de enero de 2015. Lo despidieron el 27 de febrero de 2021.
Y la demanda la radicó el 17 de marzo del 2021. 27 de qué, profesor? El despido. Entonces, ¿Puede repetir lo del despido, por favor? La fecha. Yo puse la demanda. la puso hoy, 17 de marzo del 2021. ¿Y el despido? El despido fue el 27 de febrero de 2021. E ingresó el 1 de enero de 2015. Necesito eso para la próxima clase. Además del taller y de las cosas que le dejé. Profe, ¿puedes repetir el salario? Profe, ¿me puedes repetir el salario? Salario 6.500.000. Contrato de trabajo a término indefinido. Profe, fue despedido en 2020-2021. Despedido. En 2021. 27 de febrero de 2021. Profe, ¿taller lo va a mandar? Mañana se los mando. Hoy ya no puedo. Listos. Bueno, felicidades, que estén muy bien. Gracias. Profe.